Estructura y función de las emociones. La estructura de las emociones se refiere a cómo se organizan, cómo se clasifican, con qué nombres las vamos a conocer. La función se refiere a lo que hacen, para qué sirven. ¿Te has preguntado para qué sirve una emoción o solo sucede porque sí, porque tuve un estímulo? ¿O para qué pasa? Y para conocerlas, interesa saber cómo se pueden agrupar y organizar, dado el amplio número de emociones que se conocen. Al final de esta presentación vas a ver la clasificación y tal vez te sorprenda ver la cantidad de la misma. Si pensamos en la función de las emociones, necesariamente tenemos que preguntarnos para qué sirven. Si existen es porque tienen una función, es decir, una finalidad. Una de las interpretaciones más aceptadas es que desempeñan un papel importante en la adaptación del organismo a su entorno. Aquí vemos una clasificación muy general de las emociones y su función, su principal función. Entonces vemos cómo el miedo nos sirve para impulsar a la huida ante un peligro real e inminente con tal de asegurar la supervivencia. Vemos cómo la ansiedad tiene la función de estar en atención vigilante a lo que puede ocurrir, porque hay peligros potenciales o supuestos, porque la mente puede suponer. La ira sirve para intentarlo nuevamente, con más fuerza, con más ganas. La impulsividad agresiva está presente. Es como, quiero volver a hacerlo y que me salga bien. Es para no darse por vencido. La tristeza, que es para no hacer nada, es para reflexionar y buscar nuevos planes. El asco es para rechazar sustancias, por ejemplo, alimentos en mal estado, olores, que pueden ser perjudiciales para la salud. Alegría tiene la función de continuar con los planes ya que han funcionado para lograr objetivos. Y el amor, entendiéndolo como enamoramiento, sirve para sentirse atraído hacia otra persona y asegurar la continuación de la especie. Esto, por supuesto, es un punto muy básico del autor. Recordemos que la emoción tiene una corta duración y es la que se encarga de activar los comportamientos adaptativos. Según la función de la emoción que estamos experimentando, es la manera en que idealmente nuestra respuesta tiene que ser adaptarse al medio, adaptarse a la situación que estamos viviendo. Si una emoción predispone a la acción, entonces una de sus funciones es motivar la conducta. Según los biologistas, la función de la emoción es alterar el equilibrio intraorgánico para informar, por ejemplo, de un peligro, de un posible peligro. La función informativa puede tener dos dimensiones. Informar al propio sujeto para que se mantenga en estado de alerta e informar a otros individuos con los que convive que pueden interpretar sus intenciones, ¿no? Por ejemplo, si ves a alguien con mal encarado, con una cara de malhumorado, pues le piensas dos veces para acercarte y hacer una broma o un comentario, digamos, incómodo. Las emociones tienen también una función social. ¿Por qué? Porque comunican a los demás cómo nos sentimos. Sirven para influir en los demás. Las emociones se pueden contagiar. Es una comunicación interpersonal con el lenguaje analógico, con la expresión, el tono de voz. Nosotros podemos hacerle ver al otro cómo nos estamos sintiendo. Existen expresiones emocionales universales, además, por ejemplo, los gestos. No importa qué idioma hablemos, podemos encontrarnos a alguien que habla francés, que habla inglés, que habla chino mandarín, italiano, y a lo mejor no le entendemos, pero al gesticular una emoción, todos podemos identificar en cualquier parte del mundo una expresión de alegría, de tristeza, de enojo, de asco. Las emociones también tienen
como función la toma de decisiones. Hay decisiones importantes que se deben tomar en la vida, como qué voy a estudiar, dónde quiero vivir, en qué quiero trabajar, me quiero casar, quiero tener hijos. O sea, ya es un avance comenzar a hacerse esas preguntas, porque hay personas que no lo cuestionan, no lo deciden, sucede y ya. Entonces, aquí las emociones ya están generando un estado interno. Generalmente pesan más que los pensamientos, pero recuerden que los pensamientos nos generan ciertos apegos. Entonces, si yo voy a estudiar tal o cual carrera porque es casi la herencia familiar, entonces ahí pesan los pensamientos, pesan las emociones que se generan en torno a la familia. Entonces es una decisión mucho más grande donde por ese vínculo afectivo que tengo con mi familia voy a tomar esta decisión. O yo según decía que no quiero tener hijos, pero estoy locamente enamorado y entonces siempre sí. Sí, esos vínculos afectivos generan gran peso en la toma de decisiones. A eso se refiere, en que las emociones pesan más que los pensamientos. Las emociones tienen funciones en otros procesos mentales. Pueden afectar la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, la creatividad y otras facultades. Los estados emocionales relacionados con la felicidad hacen más flexible la organización cognitiva, produciendo más asociaciones neuronales de las normales. Facilita la creatividad artística, científica y en la resolución de problemas. Las emociones tienen una función en el bienestar subjetivo, también denominado bienestar emocional. Es importante el estado interno, cómo repercute en nuestros procesos. Por ejemplo, puedo tener falta de memoria, falta de concentración, si estoy desvelado, si me siento mal, si me duele la panza. O sea, todo ese tipo de factores intervienen y pueden nublar el juicio. Entonces, lo ideal es trabajar las emociones, tener un estado interno positivo, vamos a decirle positivo, que esté alineado con nuestros pensamientos y entonces así vamos a tener un mejor funcionamiento en todo lo que hagamos. Es conveniente tener en cuenta que las emociones tienen una especificidad, una intensidad y una temporalidad. La especificidad se refiere a la calificación de la emoción. Nos permite asignarle un nombre: alegría, enfado, tristeza, sorpresa, miedo. Es cualitativa. Permite agrupar las emociones en familias de la misma especificidad o similar. Cada familia viene representada por una emoción básica primaria, que son las que tenemos aquí. La intensidad se refiere a la fuerza con que se experimenta una emoción, lo cual permite asignarle un nombre que la distinga de las demás dentro de su misma familia. Por ejemplo, no es lo mismo estar melancólico que estar triste o incluso deprimido. La depresión ya es un estado muy avanzado. La intensidad es cuantitativa, indiferenciada, inespecífica. Vemos aquí cómo una persona puede sentirse como que o verse como amargado, luego molesto, luego irritable, y así va subiendo la intensidad hasta llegar a la ira, y así con todas las emociones. Cada una tiene diferente intensidad. La temporalidad se refiere, por supuesto, a que las emociones tienen una duración. Tienen generalmente una duración muy breve, pero hay estados que pueden prolongarse durante meses. Esto va de la mano con lo que les comentaba del pensamiento y cómo el pensamiento repercute en las funciones del cuerpo. Las emociones se clasifican en positivas y negativas.
Las emociones negativas son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a los propios objetivos. Se refieren a diversas formas de amenaza, frustración, retraso de un objetivo, conflicto entre objetivos, incluyendo miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, asco, etc. Son todas aquellas emociones adversas. Por el contrario, las emociones positivas son el resultado de una evaluación favorable respecto al logro de objetivos o la proximidad a lograrlos. Incluyen la alegría, estar orgulloso, sentir amor, afecto, alivio, felicidad, tranquilidad, etc. En este modelo vemos cómo las emociones se clasifican como de alta activación, baja activación, placer o displacer. Y entonces se denomina la emoción de alta activación generando placer como entusiasmo, la emoción de alta activación como displacer el distrés, que es el estrés negativo, es la angustia en exceso. De baja activación, displacer es la depresión y de baja activación con placer es la relajación. Y por supuesto lo vinculan con los afectos, o sea, los sentimientos. Una emoción de alta activación con placer genera un afecto positivo alto. Una emoción de alta activación en displacer genera un afecto negativo alto, o sea, en verdad yo no quiero hacer eso, no me gusta. Baja activación, displacer es el afecto positivo bajo. Y baja activación con placer es afecto negativo bajo. En este modelo nos muestran ya con nombres más conocidos, populares entre la sociedad, las emociones que se pueden sentir según la alta o baja activación, placer o displacer. Y es entonces como llegamos a la clasificación de las emociones.